Bueno, bienvenidos al video 5 de este resumen de propiedades de bachillerato. Vimos en el video pasado un poco lo que es el axioma de cuerpo, que postula la existencia de un conjunto llamado reales, y en ese conjunto la existencia de dos operaciones, que son la suma y el producto, con ciertas propiedades. ¿Ah? O sea, eso se dice, existe un conjunto en el cual estas operaciones están definidas y estas operaciones tienen estas propiedades. ¿Ah? Eso se acepta sin demostrar. Esos son axiomas. A partir de ese axioma se comienzan a definir otras cosas, otras operaciones y demostrar otras propiedades. Ya comentamos la clase pasada un poco la demostración de algunas de estas propiedades. No es el objetivo de la revisión, pero estas propiedades se pueden justificar a partir del axioma de cuerpo. Ahora acá hay una definición. Una definición es cuando nosotros hacemos aparecer un nuevo concepto que está definido o se genera ese nuevo concepto a partir de conceptos previos. Hay conceptos en una teoría que no se definen, que son los llamados conceptos primitivos, y otros que sí se definen, ¿no? Acá tenemos el caso de la diferencia o resta, que es una operación que todos nosotros conocemos desde la escuela, pero formalmente se puede definir a partir del axioma de cuerpo. Entonces, dados dos reales A y B, se llama diferencia al resultado de la suma de A con el opuesto de B, ¿no? ¿Por qué decimos que esto es a partir del axioma? Porque el axioma nos dice que todo número real tiene un opuesto y nos dice que la suma es una operación en los reales. O sea, que siempre va a haber un real que sea la suma de A con el opuesto de B. Bien, la suma A más opuesto de B la solemos anotar de la forma A menos B, es decir, A menos B es igual a A más el opuesto de B. Una propiedad bastante sencilla de ver es que la diferencia es un número que sumado a B me da A, ¿no? Normalmente a A se lo llama minuendo y a B sustraendo, ¿no? Cuando tenemos A menos B. Y, por ejemplo, si yo tuviera 5 menos 3, ahí está, medio raro esto, 5 menos 3, ¿no? La diferencia es 2. El número 5 sumado con el opuesto de 3 es 5 menos 3, y la propiedad que se cumple es que la diferencia D es el número que sumado a B me da A. O sea que podríamos decir que A menos B es el número D o X, si solo si se cumple que B más X me da D. Perdón, me da A. Esa es la idea de diferencia, ¿no? Es lo que le falta a B para llegar a A, hablando un poquito así en criollo, ¿no? También la palabra resta o quitar, restar, es lo que me queda si yo a A le quito B. Eso en números naturales es algo muy intuitivo, ¿no? 5 menos 3, la típica pregunta, si tengo 5 manzanas y me como 3, ¿cuántas manzanas me quedan, no? Esa es la idea de diferencia o resta en naturales. Lo que pasa es que en los números naturales no toda diferencia o no toda resta se puede realizar. Por eso la resta no es una operación en el conjunto de los naturales. Por ejemplo, 3 menos 5 no tiene sentido, ya que no hay ningún número natural que sumado a 5 me dé 3. ¿Ah? Entonces, en el caso de los reales, sea cuales sean los dos reales, siempre existe el número D, que es la diferencia, o el número X, no importa cómo lo definimos, ¿no? Y se obtiene así la suma de A más el opuesto de B. ¿Ah? Bueno, y otra operación que también se define en números reales es la división, y dice así: si B es distinto de 0, llamamos cociente de A entre B al número real X, definido de esta manera, A por el inverso de B. Nuevamente lo mismo. Está bien definido, ¿por qué? Porque dados dos reales A y B distinto de 0, el axioma de cuerpo nos dice que el inverso de todo número distinto de 0 existe, o sea que va a existe el inverso de B.
Y el axioma de cuerpo dice que el producto es una operación en los reales. Por lo tanto, va a existir A por el inverso de B. O sea que está bien definida este concepto de cociente, siempre va a existir. Y se hace de esta manera. El producto A por B a la menos 1 se suele anotar de la siguiente forma: A sobre B, es decir, A por B a la menos 1 es A sobre B, y en particular X a la menos 1 o el inverso de X es 1 sobre X. ¿Tá? A sobre B se llama fracción, A se le llama numerador y B denominador. Acá quiero aclarar una cosa: que yo tenga una fracción, que exista el cociente, no hay que confundirlo con los números racionales. Los números racionales que nosotros vimos son fracciones, pero con la condición de que A y B sean enteros y B distinto de 0. Acá estamos hablando de, por ejemplo, raíz de 2 sobre 7. Esto existe, es un número real. Existe un número real que es el cociente entre raíz de 2 y 7. ¿Y cuál es la propiedad que cumple el cociente? Vamos a llamarle Q. Es el número que multiplicado por el denominador me da igual al numerador. Por eso hablamos de que es la operación inversa de la multiplicación, así como la resta o diferencia es inversa de la suma. Cuando yo hago una división A sobre B, lo que yo estoy buscando es un número X, el cociente es el número que multiplicado por B me da A. Y se puede demostrar que en los números reales ese cociente siempre existe, siempre que B no sea 0. O sea que no está definida la división entre 0. Eso es algo muy importante que tienen que recordar. Siempre que hay una división entre 0, ese número real no está definido. Cuando estudian existencia de función racional y cosas así, siempre aparece esta idea de que no se puede dividir por 0, ¿no? La calculadora, si ustedes ponen 8 dividido 0, todo el mundo sabe que la calculadora explota, ¿no? Por eso no lo hagan. Bueno, dice así: es importante recalcar, bueno, mira, acá estaba, ¿no? Que 0 es el único real que no tiene inverso. Esto hace que no sea posible efectuar la división entre 0 y que la expresión A sobre 0 carezca de sentido para cualquier número real. Bien, seguimos entonces. Dice: la siguiente propiedad, llamada propiedad hankeliana, es de gran importancia en la resolución de ecuaciones y afirma que cada vez que el producto de dos números reales es 0, es porque alguno de sus factores es 0. Acá hay lo que en matemática decimos un sí y solo sí, ¿no? Acá entonces quiere decir que si vos sabés que el producto es 0, podés deducir que A es igual a 0, B es 0, pero también es verdad en sentido inverso. ¿Ah? Por eso acá a veces se pone un sí, solo sí. Es decir, si yo tengo un producto que me da 0, puedo afirmar que sí o sí uno de los factores tiene que ser 0. Y recíprocamente, si yo tengo un producto por 0, sé que el resultado es 0. Este inverso, o sea, esta afirmación inversa, es lo que se llamaba propiedad de absorción, que estaba un poquito más arriba, me parece acá, propiedad de absorción, que todo número por 0 da 0. O sea que el producto por 0 es 0, y esto es más fuerte. Estamos diciendo que la única forma de que un producto sea 0 es que uno de los dos factores, por lo menos, sea 0. Este O, por supuesto, es el O que hablamos inclusivo, ¿no? Es uno o el otro o los dos. Acá hay un ejemplito de cómo se usa esto para resolver ecuaciones. Si yo tengo un producto 2x más 5 por 3 menos x igual a 0 y quiero ver cuáles son los valores de x que verifican esta ecuación, una forma muy poco efectiva de hacerlo, pero que la hemos visto muchas veces, es hacer distributiva, llegar a una ecuación de segundo grado y usar la fórmula de Bhaskara para resolver esto, ¿no? Es como el peor camino posible en este caso. Algo que se puede resolver muy sencillo aplicando esta propiedad. Si yo sé que este producto me da 0, entonces, según la propiedad hankeliana, tengo dos opciones: o que este factor sea 0, 2x más 5 sea 0, o que
3 menos x sea 0. Y esto, espero que todos sepan resolver esta ecuación, x es menos 5 medios, o x sería igual a 3. Es este valor o este valor. ¿Ah? Este valor anula este factor y este valor anula este factor. Entonces, si x vale 3, por ejemplo, acá me queda 3 menos 3, me daría 0, y acá me quedaría 2 por 3, 6, más 5, 11. Para x igual 3 me quedaría 11 por 0, y 11 por 0 por propiedad de absorción es 0. Si x fuera menos 5 medios, entonces esto sería 0, esto sería 3 menos 5 medios, hagan la cuenta, no sé cuánto da, pero no importa lo que dé este factor, si este factor da 0, entonces el producto da 0. ¿Ah? O sea que la solución de esta ecuación es el conjunto menos 5 medios, 3. ¿Alguna duda? Está bueno que ni estás mirando. Bueno, las siguientes propiedades, ya conocidas por el lector, son las propiedades usuales del álgebra elemental y pueden demostrarse usando el axioma de cuerpo o algunas de sus consecuencias. No vamos a demostrar acá esto, es un buen ejercicio que lo intenten hacer, demostrar que el opuesto del opuesto de A es igual a A, que el opuesto de A por B es igual a A por el opuesto de B y es igual al opuesto de A por B. Esto parece todo lo mismo, pero no es todo lo mismo. Justamente acá el signo de menos debe leerse opuesto. ¿Ah? Por ejemplo, si A fuera menos 3 y B fuera 4, algo que ustedes está bueno que hagan cada vez que leen algo de matemática, que tiene letras y cosas, traten de ponerse ejemplos concretos y visualizar. Si A fuera menos 3 y B fuera 4, este primer producto sería el opuesto de A por B. El opuesto de A es 3 por 4. ¿No? Lo que yo le decía, este signo de menos no quiere decir que esto sea negativo, es el opuesto. Si A es un número negativo, el opuesto es positivo. Es lo mismo 3 por 4 que menos 3 por el opuesto de B, que es menos 4. Y es lo mismo que menos A por B, es decir, menos 3 por 4. Si ustedes hacen todas estas cuentas, van a ver que menos 3 por 4, esto le da menos 12. El opuesto de menos 12 es 12. 3 por 4 es 12. Y acá, menos 3 por menos 4 es 12. O sea que esto, de estas propiedades, se deduce lo que nosotros llamamos regla de los signos. La regla de los signos, bueno, acá lo mismo, ¿no? Normalmente, nosotros la decimos así. Producto de signos de números con signos iguales da positivo, producto de números con signos distintos da negativo. Algunos dicen más por más es más por menos es menos, menos por más es menos, menos por menos es más. Se resume en esto, ¿no? Si ustedes observan, cuando los números, acá puse 0, cuando los números son del mismo signo, el resultado es un número positivo. Cuando los números son de signos contrarios, el resultado, el producto es un número negativo. ¿Ah? Regla de los inversos. ¿Ah? El inverso del inverso de A es el propio A, y acá el inverso de un producto es el producto de los inversos. Acá nuevamente, vamos a un ejemplo. Si yo tuviera A fuera 3 y B fuera 4, el inverso de A por B sería 3 por 4 inverso. O sea que sería el inverso de 12, que es, como vimos un poquito más arriba, es 1 sobre 12. Si yo hago el inverso de A, el inverso de A es un tercio, el inverso de B es un cuarto, y acá me daría un tercio por un cuarto, que es un doceavo. Es decir, el inverso del producto es igual al producto de los inversos. Obviamente, como acá estamos hablando de inversos, esto se cumple para todo número real siempre que no sean ni A ni B 0, porque en ese caso no se define inverso, ¿no? Bueno, y acá algo muy,
importante que increíblemente pasan los años, pasan los cursos y todavía hay muchas dudas en operación con fracciones. Entonces acá hay algunos resúmenes o algunas propiedades de las operaciones con fracciones, ¿no? Bueno, acá la primera bastante sencilla, ¿no? A, el cociente entre A y 1 es A, por lo que decíamos, ¿no? Es el producto, ¿qué número multiplicado por 1 me da? Eso es la propiedad de neutro del producto, es el 1. Así que esto es fácil de ver. 2 dice que el opuesto de A sobre B es igual al opuesto de A sobre B. Si yo hago este paréntesis o no cambia. Si yo pongo un signo de menos adelante de la barra de fracción, estoy hablando del opuesto de ese cociente. Da lo mismo que el opuesto de A sobre B o A sobre el opuesto de B. Por costumbre, cuando hay un signo negativo, nosotros se lo ponemos al numerador. Básicamente lo que estamos diciendo es que escribir menos 3 medios es lo mismo que escribir 3 sobre menos 2 o es lo mismo que escribir menos 3 medios, así. ¿Ah? Entonces es todo lo mismo, pero esto no es tan común usarlo. Normalmente cuando usamos denominadores tratamos de que sean números positivos. Entonces si la fracción es negativa, entonces escribimos el signo de menos o adelante de la fracción o muchas veces adelante del numerador, ¿no? Esto es lo más común. Bueno, después vamos a ver si sale algún ejemplo. Bueno, el inverso de un cociente se obtiene invirtiendo numerador por denominador, ¿no? Es decir, hablando en criollo, cuando yo tengo el inverso de una fracción, lo que hago es cambiar de lugar, ¿no? Recordamos la definición de inverso acá un poquito. Inverso era un número que multiplicado por otro me da 1. Entonces, si recordamos como acá, cómo se multiplica fracciones, si yo hago el inverso de 2 tercios, es 3 medios. ¿Por qué? Porque si yo hago 2 tercios por 3 medios, recordamos como acá en la propiedad 5, cómo se multiplican fracciones. Se hace numerador por numerador, 2 por 3, 6, y 3 por 2, 6. 6 sobre 6 es 1. O sea que el producto de una fracción con la fracción que resulta de invertir numerador y denominador da 1. Por lo tanto, esto es el inverso. Así se define inverso. Es un número que multiplicado por A me da 1. ¿Ah? Bueno, siempre y cuando A y B no sean 0, ¿no? Por el tema ese de que no se define el cociente entre 0. Bueno, acá cómo se suman y restan fracciones. Si dos fracciones tienen el mismo denominador, simplemente se suman los numeradores. Esto es bastante fácil de ver con números racionales. Y si no, la regla que los memorizamos es: el denominador es el producto de los denominadores y cada uno de los numeradores se multiplica por el denominador de la otra fracción. Nosotros decimos que multiplicamos cruzado. Por ejemplo, si yo tuviera que sumar 2 tercios más 5 octavos, esto podría tomar el denominador común, 8 por 3, que es 24, y acá hago 8 por 2, que es 16, y 3 por 5, que es 15. Ahí sumo 16 más 15, que es 31, creo, dividido 24. ¿Ah? Esto con números enteros. Pero en general, si yo tuviera, por ejemplo, raíz de 2 sobre 5 más pi sobre 4, entonces ahí lo mismo, ¿no? Como un denominador acá sería 20, y acá me va a quedar 4 raíz de 2, y acá me va a quedar 5 por pi, o sea, más 5 pi. Si fuera un menos, acá sería un menos. Esto es lo que significa más menos acá, más menos acá. Si acá es más, si acá es menos, ahí es menos. No, si alguno de estos números es negativo, ahí usan la regla de los signos. Bueno, producto de fracciones, ya vimos, multiplicás numerador por numerador, denominador por denominador. Sencillo. El horror que muchas veces se ve, increíble pero se ve, es que hagan como una mezcla entre la forma de sumar y multiplicar. Por ejemplo, es bastante común, más común de lo deseado, que si hacen 2 tercios más 3 cuartos, por ejemplo, te pongan por ahí 5 séptimos, ¿no? Que sumen esto con esto y esto con esto. Eso es horror, espantoso, no se hace. No lo hagan, o llaman a la policía. Bueno, producto sí, se hace así. Bueno, dividir
como veíamos, es multiplicar por el inverso. Entonces, cuando vos tenés una división de fracciones, A sobre B dividido C sobre D, esto es lo mismo que multiplicar A sobre B por el inverso de C sobre D. Y vimos que el inverso de una fracción es dar vuelta. O sea que me quedaría por D sobre C. O sea que te queda A por D dividido B por C. ¿No? Es lo que dice acá. A por D dividido B por C. Algunos profesores, sobre todo los grados chicos, cuando vos tenés una división, que lo escriben así con el signo de dividido, ¿no? C sobre D, enseñan con la flechita, ¿no? Se hace este por este y va arriba, y multiplica acá y va abajo, como una cosa ahí media mezcladita. Esto yo qué sé, puede servir para recordar, pero para mí lo más fácil es recordar que esa idea de que dividir un cociente es la multiplicación por el inverso. Entonces lo que yo hago es la fracción que está dividiendo, dar la vuelta y se la multiplico. Y ya sabemos multiplicar fracciones, arriba, arriba, abajo, abajo y queda pronto. ¿Ah? Bueno, otra cosa también bastante importante es que si una fracción yo multiplico numerador por denominador, numerador y denominador por un mismo valor, el cociente no cambia. ¿Ah? Es el valor, el número real no cambia. Es como que yo diga, tengo 3 medios, va a ser igual a 3 por 5 sobre 2 por 5. Es decir, 30 décimos es lo mismo, no, está bien, 15, perdón, 15 décimos es lo mismo que 3 medios. Es el mismo número real. Aunque esté escrito de formas distintas, es el mismo número real. ¿Ah? Y lo mismo en la división. Esto normalmente se usa, esta propiedad, para simplificar. Cuando yo tengo una fracción y tengo un mismo factor que está multiplicando, ojo, un factor que multiplica numerador y denominador, lo puedo simplificar. Y si ahí dividiendo lo puedo también simplificar. Si yo tuviera, por ejemplo, 3x sobre 2x en una ecuación o yo que sé, una función, lo simplifico. El horror espantoso, terrible acá, pena de muerte, es a veces ver cosas así, 2x más 4 sobre x menos 1, y ahí alegremente, pum, simplifican y bueno, ahí pueden poner cualquier cosa, ¿no? ¿Por qué esto no se puede hacer? Porque la x no es un factor en el numerador. Ahora, si vos factorizás, voy a hacer un ejemplo, suponete que tenga 3x cuadrado más x dividido x 2 más 5x. Poner que tengas esto trabajando en una función, yo qué sé qué. Ahí, si vos sacás x de factor común, que es lo que vimos en la clase pasada, la propiedad distributiva, te quedaría 3x más 1, y acá te quedaría x por x más 5. Y ahí, factorizado, me apareció el factor x, numerador y denominador, yo ahí lo puedo simplificar, teniendo siempre la salvedad de que x no sea 0, porque al trabajar con expresiones así con letras tenemos que tener ese cuidado, ¿no? Que puede estar alterando el dominio, el conjunto donde esa función está definida o esa expresión. Pero en general se hace así. Se puede factorizar y tachar lo que se repite como factor, numerador y denominador. Bueno, no sé cuánto tiempo voy. Vamos a ver qué viene acá. Bueno, queda un ejercicio muy cortito. Vamos a bicharlo. Borrar todos los dibujos. Bueno, no lo voy a hacer este ejercicio, simplemente lo vamos a plantear. Dice, resolver las siguientes ecuaciones. A ver, todos nosotros, se supone que si estamos por entrar a un profesorado, terminamos el liceo, sabemos hacer esto. La idea sería que ustedes resuelvan estas ecuaciones justificando los pasos que están dando con las propiedades que vimos recién, de opuesto, de inverso, todas esas cosas, ¿está? Y traten de resolver estos dos problemas, ¿está? Esto es una ecuación, otra ecuación, y acá dice un corredor inicia su carrera en el principio de una pista y corre a una velocidad constante de 10 km por hora. 5 minutos después, un segundo corredor inicia su carrera en el mismo punto que el anterior y corre por la misma pista a una velocidad constante de 13 km por hora. ¿Cuánto tiempo tardará el segundo corredor en alcanzar al primero? Bueno, hay un problemita, creo que es bastante sencillo, pero se los dejo ahí planteados. La clase que viene, en el próximo video,
vamos a empezar dando la solución a esto, por si no lo hicieron y no pueden dormir o algo así, ya lo resolvemos. Y vamos a ver algunas otras propiedades, ¿está? Así que dejamos por acá, dejar de compartir y nos vemos en otro video.